Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Javier Andrés Gómez Rojas y el día de hoy voy a hablarles de las características claves que debemos tener en cuenta a la hora de escoger un fondo de inversión. Es un tema que había planeado hace rato, que les había dicho que se los iba a mostrar y pues viene muy bueno y muy interesante para cada uno de ustedes. Seguimos con la primera característica clave, que es la rentabilidad. En la rentabilidad tenemos que ver el capital mínimo que requiere el fondo. Todos los fondos no requieren el mismo capital, cada fondo requiere un capital diferente y ese tenemos que tenerlo en cuenta. Hay algunos fondos que no requieren capital, sino que lo miden por unidad. Cada unidad tiene un valor y de acuerdo a las unidades que requiera el fondo, así va a ser el valor del ingreso. En la rentabilidad tenemos que tener en cuenta también la rentabilidad que sea anual. Muchas veces algunas personas que pues tienen un perfil de inversionista agresivo miran la mensual, aunque la volatilidad de este es un poco variable. Si es muy alta pues no es tan recomendable, y para perfiles de inversionistas moderados o conservadores es bueno que miren la rentabilidad anual y que esa rentabilidad sea mayor a la inflación del país donde está uno residiendo y del país donde va a invertir. La segunda característica clave que debemos tener en cuenta en un fondo de inversión es la volatilidad. La volatilidad es la que mide el riesgo teórico del fondo. Ahí es donde miramos si el fondo tiene mucha variación, y cuando tiene mucha variación pues hay mayor riesgo. Si tiene menor variación, si la volatilidad es muy baja, pues el riesgo va a ser menor. Hay personas que les gustan riesgos altos o hay personas que les gustan riesgos pues bajos. Sí, de acuerdo al riesgo, pues así mismo también es el perfil de inversionista de cada persona. Entonces, pues la volatilidad es la que mide el riesgo de la inversión. Es muy bueno tenerlo en cuenta por esa razón. La tercera característica clave que debemos tener en cuenta en un fondo de inversión es el índice Sharpe. El índice Sharpe es muy importante a la hora de invertir en un fondo de inversión. El problema es que no todas las gestoras lo calculan. Para esto tenemos que tener en cuenta su volatilidad y su rentabilidad y asimismo saber cómo calcular el índice Sharpe. Este índice mide el exceso de rentabilidad de una inversión por unidad de riesgo. Hay índices Sharpe que son mayores a 1, hay índices Sharpe que son menores a 1 y hay índices Sharpe que son negativos. Si el índice Sharpe es menor a 1, significa que su rentabilidad es positiva, pero su volatilidad es superior. Eso significa que existe mayor riesgo de pérdida. Eso es muy claro y muy bueno tenerlo en cuenta. Si el índice Sharpe es negativo, significa que su rentabilidad es negativa. Por eso no es muy bueno un índice Sharpe con rentabilidad pues mala y negativo. Si el índice Sharpe es mayor a 1, significa que la rentabilidad supera la tasa de cero riesgo del país y que supera la volatilidad, haciendo que la probabilidad de ganancia del fondo sea mayor, que tenga mayor probabilidad de ganancia este fondo. Es muy recomendable que cuando miremos un índice Sharpe sea mayor a 1. La cuarta característica clave que debemos tener en cuenta es el indicador alfa. El indicador alfa mide la habilidad o capacidad que tiene la gestora para generar valor al fondo de inversión. En este sentido se tienen dos opciones, un alfa positivo y un alfa negativo. El alfa positivo significa que la gestora ha logrado aportar una rentabilidad extra en el fondo, y el alfa negativo significa que la gestora no logró añadir un valor al fondo o que las inversiones no fueron las adecuadas. La quinta característica es el indicador beta. El indicador beta mide la sensibilidad o relación con respecto al índice de referencia. Este índice de referencia es el benchmark o la comparación con el índice del mercado en donde invierte el fondo. Si el beta es igual a 1, significa que el valor de la participación del fondo de inversión evolucionará igual a su índice
de referencia. Si el beta es mayor que 1, significa que el fondo es más volátil que el índice de referencia, por lo que su valor subirá o bajará a un porcentaje mayor que el mercado. Y si el beta es menor que 1, significa que el fondo es menos volátil que el índice de referencia, por lo que su valor subirá o bajará un porcentaje menor que el mercado. La siguiente característica clave es la permanencia. La permanencia te permite saber cuál es el tiempo mínimo en que puedes dejar tu dinero en el fondo. Hay permanencia a la vista que no requiere tiempo y hay permanencia que es una permanencia que no es a la vista, que si tú retiras el dinero te cobrarán una multa. Todos los fondos manejan una permanencia diferente, así que es otro tema que tenemos que tener muy clave en un fondo de inversión. Y la última característica clave que debemos tener en cuenta en un fondo de inversión es la comisión o remuneración que cobra la gestora cuando va a invertir en un fondo de inversión. No todas las gestoras cobran la misma comisión o remuneración, todas cobran una comisión diferente. Y pues muchachos, existen muchos fondos, unos son muy buenos, otros no lo son, y para eso tienes que tener en cuenta esas características claves cuando vayas a buscar un fondo de inversión. Que Dios los bendiga, que tengan muchos éxitos en su vida y que logren obtener un buen fondo de inversión. Y muchas gracias por escuchar este video. Pronto subiré muy buenos videos, mejores de todo lo que he aprendido acerca de este tema. ¡Chao!